Bienvenido a tu programa preferido, Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para la vida. Mi nombre es Noemí Durán y te saludo desde Sagunto, en España. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre querido, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú has querido comunicarte con nosotros por medio de ella. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que te podamos escuchar y entender. En el nombre de Jesús, amén. Evangelio, juicio y creación. El hecho de que estas tres ideas se encuentren juntas en el mensaje del primer ángel nos dice que son de gran importancia, pero además implica que están interconectadas. ¿Qué tienen en común el Evangelio, el juicio y la creación? A Jesús. El Evangelio son las buenas noticias de Jesús. El mensaje que debe ser predicado a todo el mundo de que Jesús, el Dios de amor hecho carne, ha pagado nuestras deudas y por eso ya no tenemos nada que temer en el juicio que vendrá. Como leemos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ser llevado a juicio es algo que provoca mucha ansiedad, pero el cristiano no tiene que sufrirla, porque este no es un juicio al uso. Resulta que aquí el juez y nuestro abogado es la misma persona, Jesús, y además él ya ha pagado, ya ha cumplido la sentencia con antelación para que el acusado no tenga que hacerlo. Simplemente tiene que aceptar esa increíble prueba de amor y salir absuelto. Evangelio y juicio. ¿Pero qué pasa con la creación? La Biblia es muy clara en este tema. A lo largo de toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos cientos de referencias a que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y en muchas de ellas se especifica que Jesús es el agente responsable de la creación. Por ejemplo, encontramos en Colosenses 1:13 y 14, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Redentor. Cristo, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Algunos han interpretado este versículo para decir que Jesús fue el primer ser creado, pero eso no tiene sentido, porque la Biblia repite en innumerables ocasiones que Jesús es Dios. Y es que la palabra primogénito tiene varios significados. Puede ser el primer hijo nacido en una familia, pero también se refiere a alguien que tiene un estatus especial, el primero de algo, el que tiene la preeminencia. Y así en el versículo 15 nos estaría diciendo que Jesús tiene el poder y la supremacía sobre toda la creación. ¿Por qué? Lo podemos ver en los siguientes versículos que precisamente enfatizan su poder y su papel como creador. A partir del versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Más versículos en esa misma línea encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, un mensaje muy similar al que se encuentra en el mensaje del primer ángel. Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué Dios se merece toda la gloria y toda la honra? Porque Él es el creador. Espero que a estas alturas no te quede duda de la importancia que le da la Biblia al papel de Dios como creador. Pero quizás te hayas dado cuenta que el mensaje de la creación no es muy popular en nuestra sociedad actual. Y, por desgracia, ni siquiera para algunas denominaciones religiosas. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, pues se debe a que la ciencia en la actualidad está dominada por el paradigma del naturalismo. El naturalismo es un imperativo filosófico que impide a los científicos utilizar ningún tipo de explicación sobrenatural para sus hipótesis. Eso hace que, aunque cuando miramos el universo, los seres vivos, la naturaleza en general, encontramos una complejidad y una sofisticación tan grandes que la conclusión lógica es que hayan sido diseñadas con un propósito, esa no puede ser la conclusión. Y los científicos se ven obligados a buscar explicaciones que solo contengan fenómenos naturales. Y por eso nos encontramos en las hipótesis o en las teorías sobre el origen del universo, de la vida o de la diversidad biológica, con cosas como singularidades inexplicables, como en el caso del Big Bang, fenómenos altamente improbables, como la formación de moléculas orgánicas al azar, o millones y millones de años para hacer de la evolución biológica algo mínimamente creíble. A pesar de eso, hay cristianos que intentando acercarse a la posición científica, proponen o aceptan explicaciones intermedias, lo que se conoce como evolución teísta. Esto podría parecer una buena idea, buscar el equilibrio, el consenso, algo que no sean los extremos de la creación pura y la evolución pura. Pero en realidad este intento de armonización es una pésima idea, porque en primer lugar crea más problemas de los que soluciona y además contradice a la Biblia. En Génesis 1:31 leemos: «Y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno en gran manera». La muerte no existía. No la encontramos hasta 2 capítulos más tarde, porque se trata de un intruso, de un enemigo que entró en nuestro mundo a consecuencia del pecado y que finalmente será destruido. Pero si Dios utilizó la evolución para crear, eso implicaría que Él mismo inventó la muerte y además utilizó el sufrimiento y la violencia para perfeccionar a sus criaturas a lo largo de millones de años de selección natural. Y hablando de selección natural, esta implica la supervivencia y la reproducción de los más aptos, los más fuertes, los más listos, los más rápidos, a costa de destruir, vencer, pisotear a los débiles. ¿Qué tipo de ser sería Dios si nos hubiera creado utilizando ese sistema y después en el Evangelio nos pidiera que seamos compasivos, que cuidemos de los pequeñitos, que seamos bondadosos con los huérfanos, las viudas? No tendría ningún sentido. Finalmente, la evolución teísta no solamente echa por tierra y destruye los primeros capítulos del Génesis, también desecha todas las referencias a ellos que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Jesús habla de Adán y Eva como personas reales, y sin embargo para la evolución teísta nunca existieron. Pablo, en Romanos 5, compara a Jesús con Adán y explica que igual que la muerte entró en el mundo y se extendió a todos por el pecado de un hombre, también la salvación nos llegó a todos gracias a aquel que vivió y murió sin pecado, Jesús. El Jesús creador está íntimamente unido al Jesús redentor. Si Adán no fue real, si la muerte la inventó Dios, si el pecado no es relevante para las desgracias que ocurren en nuestro mundo, entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? Todas las teorías evolutivas, incluyendo la evolución teísta, destruyen el mensaje bíblico de la cruz. Por eso, la creación está incluida en el mensaje del primer ángel. Y por eso es nuestra responsabilidad defender y difundir este mensaje de la creación y compartirlo con todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, aunque a veces sea una verdad incómoda. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, porque es el mismo que se hizo un niño, que nació en este mundo, que vivió, que murió en una cruz, que resucitó, que marchó al cielo y que muy pronto va a venir a buscarnos.